nuevamente a su programa El Caldero del Misterio. Después de unos meses de ausencia, nuevamente nos encontramos acá para que juntos aprendamos sobre mitos, historias, leyendas, personalidades y más, junto al reconocido periodista e investigador Max Brandon. Max, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Bienvenida al invierno ya entrado. Solo quiero aclarar dos cosas. La interrupción fue porque Beatriz tenía que tener a su Paola, sería que segunda o tercera hija. Tercera. Ajá, y luego pues hay una convalecencia, y entonces yo sin conductora pues no soy tan desenvuelto ante cámaras. Y dos, la camisa rosada no es que me he vuelto militante del movimiento LGBTI, sino que es la que estaba a mano. Yo no soy hombre que anda viendo que qué hace juego con qué, sino que, esto está listo, pues esa me puse, ¿verdad? Entonces quiero aclarar porque la gente en El Salvador es maliciosa y al rosado en los hombres le atribuye significados que no son. Es verdad. Ajá. Bueno, nuevamente ya aquí estamos para aprender y hoy se va a tocar un tema ¿cómo sería la palabra? Autóctono. Así es, Ajá. que se menciona en El Salvador y es una leyenda, la leyenda conocida como la ciguanaba. ¿De qué se trata eso, Max? Bueno, la ciguanaba es un mito, digo yo que es un mito porque hasta la fecha no se me ha aparecido y sí he sido hombre trasnochador e inclusive trasnochador en el campo. Otras cosas peores y se me han aparecido, guerrilleros, patrulla cantonal, mareros, pero la ciguanaba no la he visto. Entonces mientras no la vea, para mí es un mito nada más, que se inscribe en el marco de las leyendas autóctonas de distintos pueblos hispanoparlantes e indígenas sobre mujeres espectrales. En México, por ejemplo, a la altura de Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, la parte de México que da la frontera con Estados Unidos y los desiertos que comparten, se le llama la loa o la aulladora. En México distrito y específicamente distrito, una variante de este mismo mito, o tal vez el de nosotros sería una variante del de los aztecas, es el de la película esta que está ahora en cartelera, La monja. No, la que se roba a los niños en México. La Llorona. La Llorona. Existe también una variante del mito en la propia España, más bien varias variantes que normalmente están asociadas a hadas malignas de cuevas donde nace agua. Y estas hadas malignas las llaman escrigias. Y existen otras versiones de la misma leyenda en América del Sur. O sea que es una leyenda bastante universal, pero que con las variantes argumentales cada país trata de nacionalizarla por suya. En el caso de El Salvador va así, que el gran dios Tonatiuh, que en la mitología náhuatl sería el Padre Sol, tenía un hijo principal, o sea, jefe de naciones entre las tribus nahuas, mucho antes de la venida de los españoles, llamado Tonantzin. Y este Tonantzin se prendó y dio en casarse contra la voluntad de su padre con una mujer plebeya pero muy hermosa, que sin embargo ya tenía fama de casquivana por muy solicitada. Ella era... ¿Qué significa casquivana? Coquetona. Coqueta. Lo cual ahora en nuestra civilización se permite, pero en aquellas civilizaciones agrícolas, conservadoras y militaristas, ya casi la era de admirarse, ¿verdad? La veían casi como feminista. Entonces esta damita se llamaba Sihuehuet. E incluso contra la voluntad de su padre vino Tonantzin y contrajo matrimonio con ella. Con tan buena fortuna pues de que la embarazó, y en el primer embarazo el hijo le salió varón y se le puso Sibitzin, que significa niño pequeño. Viene siendo la misma raíz de Pipitzin, que con la terminación sin, que es un plural en las lenguas indígenas, tanto náhuatl como maya, significa principito o pueblo de los principios, porque los náhuatl de El Salvador, aquellos náhuatl de México llamados aztecas, toltecas y otros ecas, los tenían por el pueblo primitivo de su nación. No que los náhuatl se originaron aquí, sino que en las emigraciones los primitivos quedaron en El Salvador y otros que se desarrollaron y llegaron a hacer grandes pirámides, calendarios, literatura y todo, son los que habitaron el Valle Central de México. Entonces, bueno, hasta ahí todo iba bien, excepto porque al tiempo, a los años, y viniendo de una guerra, se enteró Tonantzin de que el Sipitío sería no más que la españolización del vocablo náhuatl,
pues realmente había dudas de que fuera de él. Y puesto a hacer las indagaciones, se dio cuenta de algo que no es una gran tragedia ahora, pues para uno ante un juez y un abogado y ya santas paces, pero en aquel tiempo y para un hijo de reyes significaba que había arado en el mar, no tenía descendencia. Se dio cuenta que efectivamente ya había tomado a la muchacha embalada, como decíamos aquí, o sea, con el encargo, y no era por lo tanto de él. Entró pues Tonantzin en una gran depresión, fue renunciando poco a poco a, disculpe mi gata colorina, bien sabe que vamos a estar en pantalla, y ella pues tiene una aspiración inconfesa de llegar a Hollywood, más desde que su amo vio La razón de estar contigo, la primera, y entonces cree que a través de este medio tal vez alguien la va a tomar en cuenta, aunque sea para comerciales de comida felina. Y nosotros la dejamos porque es la mascota del programa. Y como en el programa a veces se tratan las brujerías, y ya se sabe que los gatos son con los brujos y las brujerías. Más los negros, pero ni modo, colorinas del color que es. Entonces fue renunciando Tonantzin a varias de las responsabilidades del mando, entró en una gran depresión, se aisló, y requerido por su padre, Tonatiuh, le confesó pues la razón de su mal de amores. Entonces entró en ira Tonatiuh y emitió una maldición. Primero quería matar, dice la leyenda contada por Alfredo Espino, pero no en una creación literaria, sino que en un trabajo de investigación folclórica y antropológica que hizo, no muy extenso ni muy profundo, pero que fue el primero. Entonces Tonatiuh entró en ira y emitió una maldición contra la madre y el hijo putativo. O sea, en su cólera patriarcal machista, estas son mitologías machistas de una raza militarista como eran los nahuas, distintos a los mayas, que eran una raza culta y donde la mujer tenía mucha importancia sacerdotal, ¿verdad? Supongo que si allí se hubiera originado el mito entre los mayas, que no fue así, lo hubieran contado de otra manera. Y entonces la maldición que le cayó a Zihuehuet es que ya no iba a poder tener vida de hogar, que si se juntaba con Tonantzin o con cualquier otro hombre no iba a poder tener relaciones, o sea, le hizo frígida en otras palabras, y que iba a tener que andar en las barrancas, en las quebradas y en los nacimientos de agua, en las frondas, alejada de toda población humana, y solo se iba a poder dejar ver por las noches, a altas horas de la madrugada, precisamente para castigar a aquel tipo de hombres como con el que ella se había metido. O sea que el famoso tunante. El tunante, que posiblemente la palabra tunante venga de las raíces Tonatiuh y Tonantzin, o sea, o que pone cuernos o que es cornudo, pero sí, que no es muy afortunado en la vida monógama de hogar. Y la maldición iba de que si veía uno o varios tunantes, se les iba a mostrar como una mujer hermosísima que andaba perdida ofreciéndose. Y viene el tunante y qué emoción al ver una mujer tan bella en aquellos montes. Y entonces aquí viene un detalle interesante en el cual voy a reparar dentro de unos segundos. Subite a mi mula o subite a mi caballo y yo te llevo al pueblo vecino. Ya estando a grupas de la mula o del caballo, ella se mostraba en su realidad vampírica. Quizá la versión más antigua del mito sería una vampiresa que castigaba tunantes en el mundo árabe prehispánico, que es conocida como la Goulis o Gulis. Entonces ya se le mostraba como una mujer de grandes dientes y uñas, con el pelo desmelechado, en alguna versión del mito rizado, y con los pezones caídos prácticamente hasta la cintura. En algunas versiones del mito no 2 pezones sino 3 o 4, que es un recuerdo antiguo de la diosa Coatlicue, que no es más que la madre tierra, a la cual alternativamente en varias representaciones pétreas, la más grande que hay en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, que es un bloque de piedra que si aquí estuviera en esta casa llegaría hasta el techo, yo lo he visto, he estado ahí, se la representa con 4 pezones. Hay representaciones con 6 y con 8, simplemente para decir que la madre tierra es ubérrima y tiene alimentos para todos. Pero en el mito de Coatlicue también podía tener un rostro y una apariencia horrible si se la trataba mal. Como nos ocurre a nosotros en El Salvador, por ejemplo, cuando vienen unos terremotos que son del mismo tamaño que los que hay en Java, en Indonesia, o en Japón, o en Filipinas, y ahí no hay tantos muertos como aquí. Sí. ¿Por qué? Porque no han deforestado sus colinas y porque construyen antisísmicamente de una manera correcta, pero como nosotros nos acabamos la naturaleza, quitamos las raíces, quitamos los árboles y encima nos construimos sísmico, tiembla igual que en todos los lugares donde tiembla, pero el número de bajas es mayor. Entonces
el indígena para indicar que la naturaleza también podía tener una variante negativa, un rostro que no le conviniera al ser humano si era tunante con ella. A esta Coatlicue le ponía un cuerpo de gran cuero, de modelo, pues para los criterios de belleza indígenas, pero que la cabeza se podía volver de serpiente. ¡Ay, qué ¿verdad? horror! Entonces era la versión prehispánica de este mito. Porque este mito no es totalmente indígena, es mestizo. Reparemos en varias cosas. Por ejemplo, en una de las versiones se nos dice que la ciguanaba puede desarrollar ya a grupas del caballo o del mulo una pelambre rizada. Eso es propio de pueblos de negros y de los esclavos negros que hubo aquí. Y negros no hubo en la América prehispánica, sino que los trajeron los europeos. Principalmente los portugueses, que se los vendían a los españoles. Los españoles no andaban en África capturando nativos. Los que hacían eso eran los portugueses. Tenían sus colonias en el Caribe, en Brasil, en Curitiba, en Curazao, que originalmente no eran como ahora islas holandesas, sino que pertenecían a Portugal, y allí vendían esclavos hasta para los norteamericanos cuando se independizaron allá arriba en Florida y en Luisiana. Entonces eso indica que hay una presencia de una población alógena, es decir, extranjera, ya de índole colonial. Segundo, en todas las versiones salvadoreñas del mito, siempre está presente la mula o el caballo, agrupas del cual se muestra la mujer. Y los indígenas no tenían ganado de pezuña, no tenían cuadrúpedos. Todo ganado de cuadrúpedos lo trajo España al continente, y luego de España las siguientes potencias europeas que vinieron a ver que les arrebataban a los españoles. Tercero, hay algo en el mito, por lo menos en la zona de El Salvador que fronteriza con Guatemala, departamentos de Santana y de Huachapán, que se dice que si a uno le sale la ciguanaba, pues el tunante que la quiere sobrevivir, porque si se le muestra como ella es a grupas del caballo, le roba una parte del alma, y entonces o lo deja enfebrecido por meses, que queda sequito y esa delgadez no la recupera jamás, o lo deja loco, o intermitentemente loco, es decir, loco a ratos, pero no todo el tiempo, o del susto se muere. Sí. Entonces, para evitar estas consecuencias negativas, dice la leyenda, se ha de morder el acero del machete y encomendarse a las 3 divinas personas y rezar un padre. ¿Eso sería antes de salir del lugar? No, ya cuando está la aparición. Ah, ya cuando está. Es que la leyenda asume que el tunante pues anda en el camino porque no es de muy católicas costumbres, sí. Pero si quiere salvarse de las consecuencias debe morder el machete y luego encomendarse a las 3 divinas personas y rezar un Padre Nuestro y un Ave María. El machete nos está indicando que es una leyenda ya incluso poscolonial, porque los machetes no llegan a la zona de El Salvador, Guatemala, Honduras, todo lo que hoy llamamos el CA4, sino con el ferrocarril de los ingleses. Quien quiera que estudie las guerras civiles que acabaron con la Federación Centroamericana y vea los cuadros que se conservan en el Palacio Nacional, en el Museo Nacional Militar de El Salvador, que recomiendo mucho su visita. Algún día, cuando ya estemos patrocinados, podríamos ir con el equipo del Caldero del Misterio a narrar los casos de algunos generales ahí que se decían pactados con el diablo o que no les calaban las balas, porque tenemos militares que su leyenda es mágica y ocultista y otros que no. Cualquiera que en Guatemala o en Honduras vea ilustraciones de las guerras antiguas que estos países tuvieron, tanto internas como entre sí y con nosotros, se dará cuenta que de 1870 para atrás, o sea, hacia la edad española, si bien se blandían armas de acero, en estos países no eran machetes, eran espadas o espadines, tal como lo dejó España en los ejércitos que organizó. El machete viene porque los ingleses trajeron aquí un pelotón de ingenieros, de contratistas, de obreros también de ellos que ya tenían experiencia en tender vías férreas hasta en la India. Entre ellos venía mi abuelo Peter Patrick Brano, y venía, recuerdo yo, con un compañero que llamaba Reynald James Clark, que es el fundador de la familia Clark de Sonsonate, famosa porque tiene la mayor colección de santos coloniales del departamento de Sonsonate y posiblemente toda la zona occidental. Hay un señor Clark, que es el último descendiente de ellos, que vive aquí en San Salvador y se dedica a construir apartamentos, amigo mío, por cierto. Entonces ellos ya tenían experiencia de las selvas de la India, de México y de Belice, porque el ferrocarril venía bajando, que para abrirse paso en estos montarrales lo único era el machete, que había sido inventado por los gringos, por los norteamericanos, en la apertura del canal de Panamá,
para abrir la trocha de Panamá. Entonces lo tomaron los ingleses para abrir ellos la trocha del ferrocarril que se iba a ir a conectar al canal de Panamá. El canal de Panamá sabemos que se inaugura en 1898. Entonces el machete debe haber sido inventado por los norteamericanos en Panamá, en su zona que les dieron, inmediatamente que se independizó el país de Colombia, que fue ese mismo año. Por lo tanto, el mito de la ciguanaba, aunque es mestizo, pero es de bien reciente creación, se origina ahí como por 1890, 1898. ¿Por qué tan tardío? Te voy a explicar por qué. La sociedad indígena no tenía muchos tunantes. El hombre que andaba, ni maya ni náhuatl, el hombre que no cumplía con sus responsabilidades familiares, que andaba queriendo andar de avioneta venenera, regando niños por todos lados y todo, rápido le daban muerte. Y no en calidad de sacrificio, porque no se consideraba que era una víctima buena y pura para los dioses. Le daban muerte porque era una amenaza a la estabilidad de la tribu. Y no tanto por el hecho que tuviera muchos hijos, porque eso ellos lo necesitaban por las guerras, sino que porque al no hacerse cargo de ellos, sentaba un mal ejemplo que podía cundir entre los otros hombres. La otra cosa que debemos reparar es que la versión de la leyenda que nos cuenta Alfredo Espino, que variable más, variable menos, pero sí, nunca ya para ir cerrando. Una muy importante, siempre asume que Tonantzin era monógamo y que el papá se podía oponer a su matrimonio. El matrimonio indígena náhuatl no era monógamo. El hombre podía tener todas las esposas que responsablemente pudiera sostener. Y estaba bien visto que algunas de ellas, si no todas, aportaran algún patrimonio, alguna su tierrita. La que era muy pobre, pues por su hermosura, era mejor que se casara, pero que no anduviera haciendo conflicto entre los hombres de la tribu. Sí. Y ya mayor de edad, un hombre de raza principal, no podían los padres oponerse a su matrimonio con nadie, ni fuera de casta, ni dentro de la casta. Entonces vemos que son elementos bien monógamos tomados de la cultura católica española. Entonces lo que habría que preguntarse es ¿para qué inventaron este mito? Porque cuando entra la modernidad en Centroamérica, o sea, el ferrocarril, el machete, consiguientemente el telégrafo, la luz, entra también el cine. Y con el cine los malos ejemplos. Sí, claro. Y con los malos ejemplos se multiplica el número de hombres trasnochadores. Entró también el guaro y el aguardiente, que era algo que los indígenas sabían sintetizar a partir del maíz como chicha, pero lo hacían solo para ocasiones religiosas especiales. Entonces la leyenda fue inventada para contener a los hombres en sus casas, que no salieran a trasnochar. Bueno. Entonces les decían, existe esta amenaza, que era como las dormilonas de la época. Así es. Que esas posiblemente sí existieron, igual que las hay ahora. Claro. Bueno, ya lo sabe, amigo, no salga en la noche porque le va a salir la ciguanaba. Esto ha sido todo por hoy. Pero, si no le sale la ciguanaba, le quiero recordar que si anda trasnochando fuera de casa, lo que sí le puede salir, y es muy de este mundo, son las maras, ¿verdad? Así que si va a trasnochar, le recomiendo que no sea más de una cuadra de su casa. Bueno, esto ha sido el Caldero del Misterio. Hasta la próxima.